casa, con tu familia, levanta tu voz, levanta tus manos en tu lugar donde estás y dile: Señor, nombre sobre todo nombre, en el único nombre en el cual tenemos esperanza, fe, el único nombre el cual adoramos. Tú eres el pan que descendió del cielo. Y nosotros hoy, en esta hermosa mañana, somos los invitados, Señor, a poder comer, Señor, de ese pan, de ese alimento espiritual. Porque dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Te amamos, oh Señor Jesús. Levanta tu voz y dile: oh mi amado Jesús. Jesús, amado Jesús, príncipe de paz, Señor. Jesús, Jesús, temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Oh, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado está, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unido, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Amado Dios, en tu trono estás, bendito Padre, coronado como un rey vencedor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
iglesia en tu casa, empieza a levantar una oración delante de tu Rey. Cuán necesitados estamos de ti, Señor. Al único digno, al único santo, santo, santo. A ti, Señor Jesús, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Renuévanos tu gloria, deseamos mucho estar aquí. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. Como una iglesia unida, Señor, buscamos adorarte a ti, Jesús, en espíritu y en verdad, Padre, con nuestro pleno entendimiento, Dios. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Amén, Señor. Sea la gloria para nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y pueden compartir la transmisión en sus redes sociales. Sería bueno para poder alcanzar a más personas, tal vez a tus familiares, tal vez a tus amigos. Es importante que en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde no podemos estar reunidos físicamente, podamos también estar reunidos espiritualmente como el Señor nos lo ha pedido, teniendo todos una misma mente, teniendo todos
un mismo sentir, y de esa manera ser partícipes a nuestros seres amados de esta bendición que también ustedes están teniendo el día de hoy. Quiero compartir con ustedes un tema que titulé 3 cosas que debemos hacer mientras esperamos su regreso, y para esto quiero que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 6, versículo del 4 al 9. Gálatas capítulo 6, versículo del 4 al 9. Y voy a dar lectura desde el versículo 4, y dice así la palabra de Dios. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Hemos estado viendo hace unas semanas, examinemos nuestra fe, examinémonos a nosotros mismos para ver si estábamos en la fe. Por el contrario, ahora Gálatas nos habla de ya no examinar ahora nuestra fe, ya hemos visto, examinemos nuestra fe, ahora vamos a examinar cada uno de nosotros y vamos a someter, dice, a prueba nuestra propia obra. Y dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, versículo número 8, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 8, volveré a repetirlo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que estamos pasando y en lo que estamos viviendo en este tiempo que estamos todos en casa y que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, no está teniendo una vida normal como la estábamos teniendo aparentemente antes de que todo esto sucediera? Que es el tiempo, hermanos, de que tú y yo podemos empezar a sembrar en lo espiritual. Pero muchos de nosotros, a pesar de tener el tiempo y la disposición ahora, no estamos sembrando en lo espiritual, sino estamos sembrando en lo carnal. Como les había platicado las otras semanas, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuáles son nuestras pláticas, verdad? Cuando nos reunimos, yo siempre he dicho que me gusta tener amigos, tengo amigos, no muchos, ¿verdad? Pero tenemos amigos. Pero ¿qué tipo de pláticas cuando te reúnes con esos amigos son las que tienen? ¿Qué tipo de convivios son los que ustedes están teniendo con ellos? ¿Qué están sembrando? Tal vez esos amigos, esas amistades están sembrando en ustedes algo espiritual, o solamente están sembrando un entretenimiento carnal, porque aquí lo describe: el que siembra para su carne, pues segará solamente corrupción, pero es necesario que sembremos para el Espíritu. Tal vez ahorita estamos desesperados de mirarnos, de reunirnos con algunas personas, ¿verdad?, para pasar un buen rato. Pues yo te invito, hermano, que si tú vas y visitas a una familia, a unos amigos que sean cristianos, pues hablen de la Escritura, se edifiquen en ella, y eso es sembrar para el Espíritu. Y si tú siembras para el Espíritu, dice aquí, entonces segarás vida eterna. Versículo 9, que es donde vamos a centrarnos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerda esto, hermano, no te canses de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharás si no desmayas. Así que, versículo 10, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Escucha esto: si tenemos la oportunidad, entonces hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a dejar este versículo aquí, pero vamos a recordarlo porque vamos a regresar a él. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la fe. Mayormente a los que nosotros conocemos como hermanos, como cristianos.
Necesitas hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la fe. Y ahora quisiera que abrieras tu Biblia en Mateo capítulo 24. Recuerda, el tema se llama 3 cosas que debemos hacer mientras esperamos su regreso. Mateo capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 28, vamos a estar leyendo pausadamente, siendo muy cuidadosos, meditando de lo que vamos a ir leyendo. Amén. Mateo 24, versículo 1 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y desde antes, hermano, de que Jesucristo partiera y la iglesia empezase a tomar parte en la historia, el ser humano ha estado interesado por saber los tiempos, el fin de los tiempos. Cada cultura, ¿verdad? Cada civilización y cada religión alrededor del mundo también tienen una manera de representar no solamente la creación del mundo, sino también la destrucción. Nosotros aquí en México escuchamos, ¿verdad?, acerca de los mayas y de sus profecías acerca del fin. Y así a lo largo del mundo cada civilización tiene un propio concepto del fin. Y también los judíos tenían un concepto del fin, del término de los tiempos. Y ellos le preguntan a Jesucristo en el capítulo 3, en el capítulo 24, versículo 3, su inquietud. Yo estoy seguro que muchas veces tú también tienes inquietudes. Y hemos tenido una inquietud acerca del fin de los tiempos. Se hacen películas, se escriben libros. Pero los judíos, al mismo tiempo, teniendo a Jesús frente a ellos, su pregunta es: dinos cuándo vendrá el fin. Veamos lo que describe el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Esto se conoce, lo que estamos a punto de leer, se conoce como el sermón del monte de los olivos. Diciéndole: dinos, y fíjense su pregunta en el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No hay otra pregunta con una respuesta más larga que la que estamos a punto de leer. Una pregunta que los discípulos le hacen y le dicen: dinos cuándo vendrá el fin, danos una señal en cuanto a tu venida. Y Jesús, ustedes van a encontrar la respuesta, se vuelve una respuesta larguísima, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a una pregunta que sus discípulos le hacen. Y ahí encontramos en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo comienza con decirles: mirad que nadie os engañe, primeramente. Mirad que nadie nos engañe. Entonces, punto número 1 que vamos a ver en cuanto a las 3 cosas que debemos de estar haciendo mientras esperamos su regreso. La primera es estar atentos a las señales antes del fin. Nosotros como cristianos debemos de estar sumamente atentos a las señales que Cristo nos va a determinar en el capítulo 24 de Mateo antes del fin. Es algo que debemos de estar como aquellas personas que siembran, dice la Escritura, que miran el cielo y dicen: el tiempo de la lluvia viene, es tiempo de empezar a sembrar. Era algo determinante para las civilizaciones en la época antiguas el poder examinar el tiempo, mirar los cielos para poder entender que si se acercaba la lluvia o iba a haber secas o el tipo de temporada que vendría. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Lo primero que debe de hacer el cristiano y estar haciendo constantemente mientras el Señor Jesucristo regresa es mirar y estar muy atento a las señales que nuestro Señor Jesucristo nos va a hablar. Y la primera la encontramos en el capítulo 24, versículo número 4. Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe. Esta tendría que ser entonces la primera cosa en la cual nosotros deberíamos estar sumamente atentos, en lo que nuestro Señor Jesucristo regrese. Mirar que nadie nos engañe. ¿Tú estás mirando que nadie te engañe? ¿Qué nos puede engañar, hermano? Porque uno puede empezar a pensar, bueno, falsos maestros, falsos profetas, falsa doctrina, falsa enseñanza. ¿Qué nos puede llevar a distraer? Porque más adelante veremos el pasaje de las vírgenes, y las vírgenes también son personas que se distraen, se durmieron. En estar esperando, se cansaron y se durmieron. ¿Qué nos puede entonces engañar? ¿Qué nos puede distraer? Porque la palabra engaño lleva en sí y encierra en sí muchas cosas. No pasa nada, no está pasando nada, no es cierto, no es nada de lo que nos están diciendo. No creo en eso de la vacuna, no creo en nada de eso. Mirad que nadie os engañe, que nos haga pensar o que nos haga creer que no está sucediendo nada, y que de esa manera nosotros estemos muy cómodos en nuestra casa pensando y esperando, faltan 2, 3 semanas, 4 semanas, y entonces todo volverá a la normalidad. No, hermano, dice la Escritura, mirad que nadie os engañe. Y después describe, también vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es otro tipo de engaños, también tratándonos de decir, vendrán muchos otros en mi nombre que dirán yo soy el Cristo, y escucha, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces estas son señales. Estamos escuchando de guerras, de rumores de guerras, pero mirad que nadie os engañe, porque aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará entonces una nación contra otra nación, se levantará un reino contra otro reino, habrá pestes, enfermedades, ¿verdad? Estos representan las pestes. Habrá pestes, enfermedades, habrá hambres. Regularmente siempre de una peste ¿verdad? Le sigue una gran hambruna. Habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, escucha, todo esto será el principio solamente de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No sabemos a lo que conlleve todo esto que está pasando. Existen dos tipos de pensamientos. Unas personas que piensan que viviremos parte de la tribulación, y otras personas que piensan que no viviremos esa parte de la tribulación. Pero algo está seguro, que parte de la tribulación sí nos tocará vivir. Tal vez entre ellas sean las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, porque ese será el principio de los dolores. Tal vez el día de mañana, ¿verdad? Dice ahí, se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Uno puede pensar, bueno, esto sucedió después de que Jesucristo partió. La iglesia primitiva empezó a ser perseguida, empezó a ser asolada, empezó a ser entregándose unos a otros, ¿verdad? Ya están unos cristianos, acá hay otros que procuran y promulgan a Cristo, etcétera, etcétera. Pero tal vez esto también va a venir ahora, no lo sabemos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas también se refiere a maestros, personas que hablan de parte de Dios. Y por haberse multiplicado, versículo 12, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. 2. Quiero leer el capítulo 14 y voy a ponerte como una señal más. Sería la segunda, tal vez, la más clara. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces sí, vendrá el fin. Esta es una señal muy importante, la cual debemos de estar muy atentos al observar, a palpar, para darnos cuenta si el tiempo está cercano o no lo está. Yo te invito, hermano, que te metas a internet e investigues los lugares en los cuales no ha llegado el evangelio,
que investigues en cuántos idiomas está traducida la Biblia, el Nuevo Testamento, o por lo menos el Nuevo, o por lo menos un Evangelio. Y te van a lanzar mapas donde esos mapas te van a decir dónde está predicado y dónde no está, dónde aún no está alcanzado, dónde ya está evangelizado pero no hay Biblia aún. Y te vas a dar una cuenta de algo muy tremendo, hermano. La mayor parte del mundo ya está evangelizado. Y ahora con el internet es mucho más fácil. No sé si te ha tocado estar, ¿verdad?, paseando por el internet, por el Facebook, y de repente encuentras mensajes de ¿quieres conocer el mensaje de salvación? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho evangelio ya por el mundo. Entonces, una de las señales más importantes antes de que el fin venga es el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, una abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora está escrita en Daniel capítulo 9, versículo 27, no lo busque usted, yo se lo voy a leer. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Escucha, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y hará cesar la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 1067 antes de nuestro Señor Jesucristo, hubo un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes, el cual erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos del pueblo de los israelitas en el templo judío de Jerusalén. También sacrificó un cerdo en ese altar, lo cual era un animal inmundo. Y esto fue lo que Daniel describe que sucedería en aquel momento. Este evento es conocido como la abominación desoladora, la toma del templo por Epífanes. Esto se conoce entonces como la abominación desoladora. Pero quiero que pongas mucha atención en el versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, escucha esto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escucha esto porque es muy importante. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Primeramente, lo que este hombre hizo fue hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué dijo? No va a haber más sacrificios, no va a haber más ofrendas, no va a haber más culto al Dios de los hebreos. ¿Y después qué hizo? Después, con toda la muchedumbre, dice el versículo 27, de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿Qué dijimos que hizo este hombre? Llegó al templo de los israelitas, lo profanó y sacrificó un cerdo y lo dedicó a Júpiter. Ahora, por supuesto que Jesús se refiere a esta abominación, pero esta abominación nosotros decimos, pero esta abominación ya pasó, fue en el 167 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo la menciona ahora como algo que viene a futuro, como una señal, antes del fin de los tiempos, antes de su regreso? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús, ¿verdad?, lo puso como un referente de una abominación y desolación pasada, pero también haciendo referencia para el futuro que advierte su inminente regreso. Y escucha esto, versículo 14 de Mateo, versículo 14 en el capítulo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Yo quiero que pongas mucha atención en esto. Jamás en todo el mundo se le había pedido a la iglesia cristiana, porque la iglesia ha sufrido persecución en muchos países. Se han prohibido la lectura de la Biblia, se ha prohibido que se congreguen, se ha prohibido que se predique el Evangelio, pero en partes, algunos países, 2, 3, 4, 5 países. Pero jamás se había hecho esto a nivel mundial. Y recuerda en qué consiste el versículo 29, la abominación desoladora. Primeramente, ¿qué hizo este hombre llamado Antíoco Epífanes?
cesar el sacrificio y la ofrenda. Cesó el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos alrededor del mundo? Está cesando el sacrificio y la ofrenda. Se hizo que las iglesias alrededor del mundo se cerraran y que ya no practiquemos más culto de una manera corporal. Y escucha, créeme que yo con todo el corazón diría, vénganse y congreguémonos, pero sabemos que de antemano la ley nos haría algo, ¿no? Nos multaría, ¿no? Nos metería tal vez presos por algunas horas, no sé, por romper este tipo de reglamento, pero la abominación desoladora tal vez ya ha empezado. Tal vez el evangelio está a punto de terminar de ser predicado. Y la parte que empieza o que inicia la abominación desoladora primeramente es el cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso Jesucristo la toca y es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para que estemos atentos. Por eso toqué el primer punto. El primer punto es estar atentos a las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Pero mucha gente dice, es por nuestro bien, ¿no? Tenemos que estarnos en casa, guardarnos porque es que ser obedientes, etc. Pero nunca están viendo más allá de todo esto. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué pasó después con este hombre llamado Antíoco? Quiso hacer que todos adoraran una sola imagen, la imagen de Júpiter. Otros piensan que fue Zeus, el dios de la mitología griega, que para él representaba a todos los dioses. Y es lo que sucederá después de que cese el sacrificio, dice la Escritura, y la ofrenda. Según la Escritura, después de esto, después de esta desolación, vendrá que el anticristo, ¿verdad? Que Antíoco representa en el Antiguo Testamento esa parte, vendría ahora representando ser el anticristo, haría que toda la gente le adorase solamente a él, a su imagen, según describe Apocalipsis, a su imagen. Entonces, esta es la parte importante. Primero encontramos la desolación del cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de eso vendrían las abominaciones y vendría el desolador, vendría la consumación, y a esto sería todo entregado a este hombre llamado el anticristo y a la bestia y a su imagen. En el mundo, él proclamará que todos los reinos y los reyes le entreguen su poder, hará una sola moneda, prometerá paz, así como lo hizo tú. Te lo voy a dejar de tarea, lee la historia en Daniel, para que usted pueda entender esta parte. De otra manera usted no podría entender las señales, pero es muy largo, es muy extenso para poder abordarlo todo. Pero esto viene a representar esto. Versículo 21, y esta es una tercera señal muy importante. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Primeramente entendamos qué es la desolación. La desolación es la sensación del hundimiento o un lugar vacío provocada por un dolor o por una tristeza muy grande. También la desolación es la ruina, la destrucción completa de un edificio, territorio, etc., de manera que no quede nada en pie. Eso es la desolación. Pero ¿qué es la tribulación? ¿Qué es una tribulación? Es un gran padecimiento a nivel mundial, es lo que viene a representar la Biblia. La Biblia, cuando dice tribulación, una gran tribulación, es un gran padecimiento que será padecido en todo el mundo, no solamente en una parte. Tú escuchas que hay un terremoto pequeño, no sé, en Indonesia, pero una tribulación, por así decirlo, como un ejemplo, sería un terremoto mundial, donde todo mundo sufriría la misma tribulación, el mismo padecimiento. Eso se refiere a tribulación. Entonces el versículo 21 nos da una señal muy importante, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco volverá a haber esta gran tribulación. Es una señal muy importante, porque aquí entra, si lo marcamos de acuerdo al orden que Jesucristo está marcando su respuesta a los discípulos,
Eso implica que la iglesia sí padecerá ciertamente una parte de esa tribulación. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, escucha, por eso dice, si aquellos días de esa gran tribulación como nunca ha habido y como nunca habrá, no fuesen acortados, ahí dice el versículo 22, nadie sería salvo, nadie lograría ser salvo por esa tribulación, porque tal vez el hambre, porque tal vez la enfermedad, porque tal vez la desolación que eso traiga al mundo entero, haría que todos los hombres se arrepintiesen o blasfemasen, o tal vez negasen o contradijesen a Dios. Pero por causa, dice ahí el versículo 22, pero por causa de los escogidos, entonces aquellos días serán acortados. Pero si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie podría mantener su fe. Pero por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, dice, acortaré los días. Entonces, versículo 23, si alguno os dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, dice, no le crean. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Estos hombres harán grandes señales, harán grandes prodigios, de manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy en día existen muchos hermanos inmaduros que solamente están deseando ver milagros y cosas poderosas, y si un pastor, ¿verdad?, hace grandes señales, dice, hombre, ese hombre sí tiene a Dios, ese hombre tiene al Espíritu, qué señales y prodigios está haciendo, habla de parte de Dios, profetiza y su profecía se cumple, etcétera, 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 etcétera. En un tiempo de tribulación tan grande en el mundo, donde el hambre sea fuerte, donde la necesidad económica sea poderosa, de tal manera que la gente tenga necesidad de mirar, de recibir, aparece un hombre que dice, yo soy el Cristo. Aparece un hombre que diga, yo vengo de parte de Cristo. Ni siquiera, tú puedes decir, yo no le creería a alguien que diga, yo soy Cristo, porque yo sé que Cristo no sería. Pero podrías pensar que es Cristo. Cuando la Biblia escribe, vendrán Cristo, la palabra Cristo se refiere a ungidos. Vendrán falsos ungidos. Cristo significa ungido. Vendrán falsos ungidos, falsos supuestos ungidos, hombres de Dios, poderosamente usados por Él. Y harán grandes prodigios, grandes señales. ¿Y qué harán? Y imagina la iglesia padeciendo esta circunstancia, que de no ser que los días se acorten, nadie sería salvo. La desesperación que tal vez invada cada corazón de nosotros va a hacer que esas personas digan, este hombre es de Dios, y va a engañarlos. ¿Por qué? Porque no estuvieron apercibidos. Son una de las cosas, de las tres cosas que tenemos que estar haciendo mientras Cristo viene, es estar atentos a las señales antes del fin. Manifestaciones. Hermanos, el mundo se va a quedar. No tenemos por qué estar peleando por derechos de la familia, haciendo manifestaciones, ¿verdad?, contra grupos que buscan que se aprueben leyes contra el matrimonio o contra el aborto o contra el matrimonio igualitario o mismamente situaciones políticas, hermanos, que nada nos incumbe a nosotros. Absolutamente, hermanos, tenemos que estar centrados en las señales, no en ninguna otra cosa que nos distraiga, ni que llame nuestra atención en este tiempo, sino estar velando y estar atentos a cada una de las señales, porque entonces vendrá esta situación y en esta tribulación muchos serían engañados, como describe el versículo número 24, falsos cristos, falsos profetas, falsos ungidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no les crean. Escucha esto, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es sumamente importante que usted lo pueda entender. La venida del Señor será tan evidente como cuando ves un cuerpo muerto y están ahí los buitres, ahí están las águilas, dice aquí. Va a ser muy notorio su regreso. Va a ser demasiado claro su regreso, basándonos a cada una de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. La venida del Hijo del Hombre, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, escúchalo, escúchalo para que tú veas cómo Jesucristo da
evento tras evento y nos hace creer que ciertamente la iglesia sí estará pasando una tribulación. Tal vez no sea verdad toda, pero sí parte de ella, porque aquí lo describe. E inmediatamente después de la tribulación, y esta es la misma respuesta a la que describe en el versículo número 3, cuando ellos les dijeron cuáles son las cosas que sucederán, qué habrá de señal para tu venida y el fin del siglo. Y él les dice, e inmediatamente, versículo 29, después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Entonces, versículo 31, Él entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, es claro todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Es más, ni siquiera debería de explicar nada, simplemente bastaría con leer y ustedes deberían de discernir. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nos está diciendo, sean cuidadosos de las señales, observen con mucha atención, vean esta parte. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo dice entonces, cuando veáis todas estas cosas, conoced que nuestro Señor está cerca, tan cerca que está a las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, jamás entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia lo supiese, a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados. Nos está diciendo, si el padre de familia supiera, él velaría. Nosotros sabemos. Hay muchos cristianos que no lo ignoran. Pero tú y yo sabemos que él viene y debemos de velar. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le des alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, escucha esto, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así, o sea, velando. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, escuchen, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Nosotros no podemos asociarnos, hermanos, a cualquier movimiento que se levante en estos tiempos y que ese tipo de movimiento nos distraiga de lo que es verdaderamente principal. Yo, en lugar de manifestarme o de marchar en contra de alguna ideología, lo que deberíamos de hacer es predicarle a la mayor parte de personas que nosotros tengamos en nuestro camino, que tenga ese tipo de pensamiento. Es la verdadera guerra, hermano. Tratar de convencer, dice la Escritura, y a unos a incluso arrebatarlos del mismo fuego. Convenced a los que dudaban, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo en primer lugar antes de que nuestro Cristo venga o mientras nuestro Señor Jesucristo regresa? Es estar atentos a todas y a cada una de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes del fin. Y ahora la respuesta de nuestro Señor Jesucristo sigue a la pregunta de sus discípulos, diciéndoles: ¿cuándo será? ¿Qué señales habrá? Encontramos en el capítulo 25 la parábola a las 10 vírgenes. Esta es la segunda cosa que nosotros debemos estar haciendo mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Versículo número 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las más prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, que es el más importante. Y tardándose, ¿quién se tardó? El esposo. Se tardó el esposo. Imaginemos que ahorita todos estamos preocupados, ¿no? Todos estamos atentos a las señales. El Señor viene. Ya el hermano dijo que el Señor viene, que las señales, que la vacuna, etcétera, que el orden mundial, una sola moneda, una sola lengua, la paz mundial, etcétera. Todo está apuntando. Imaginemos, pasa un año, pasan 2, pasan 3, Cristo no vino. Te quiero decir que hoy en día mucha gente, a pesar de que ya escuchó esto de mi boca y que ha escuchado acerca de las señales de la Biblia, siguen su vida normal. Comen, se duermen, miran la televisión, disfrutan, juegan, se divierten, están pensando que esto pasará, están haciendo planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No están buscando a Dios, a pesar de todo. Pero hay unos que sí les entró temor y empiezan a buscar a Dios, empiezan a tener devocional en su casa, a orar: Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero después de 2 o 3 años vemos que Jesucristo no vino y entonces dejamos de echar aceite a nuestra lámpara. Mi pregunta es: ¿estás echando aceite a tu lámpara? Y si Cristo no viene en 1, 2, 3 años, ¿seguirás echándole aceite a su lámpara? ¿Seguirás siendo, como dice el versículo 44, estarás preparado, estarás velando para que cuando el Señor venga te halle haciendo así? Pero dice el versículo 5 del capítulo 25: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las 5. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Todas las 5? No. Versículo número 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Voy a regresarme al versículo número 5. ¿Se durmieron todas 5 o todas 10? ¿Mande? Las 10. Se durmieron las 10. Pero las otras, antes de dormirse, ¿verdad?, tomaron sus lámparas y también tomaron consigo aceite. Las otras solo tomaron sus lámparas y el aceite que llevaban en sus lámparas. No llevaron aceite de repuesto. Todas cabecearon, todas se durmieron. Esto habla de nuestra insensatez, hermano. Pero cuando oyeron al novio, oyeron un clamor fuerte: el novio viene, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes, otra vez vuelve a incluir a las 10, todas aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron:
a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, mejor vayan a los que venden el aceite y compren para vosotras mismas. Pero mientras éstas se iban a comprar, entonces vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el novio respondiendo, ¿verdad?, les dijo: de cierto os digo que no las conozco. Versículo 13 nos deja la lección. Velad pues. Lección del versículo 44. Velad. Velad pues, para que cuando Él venga nos halle haciendo así. Velad pues. Porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vuelvo a repetir. Tal vez pasen 2, 3 años más, 4, 5. No sabemos. 7, 8, 10. Pero nuestra obligación, hermanos, es estar velando. Nuestra obligación es estar velando. Esta es la segunda cosa, entonces, que nosotros debemos estar haciendo mientras Cristo viene. La primera ya la dijimos: mirad con mucha atención las señales, escuchar, leer, escudriñar cuáles son ellas, para poder de esa manera entender los tiempos, así como cuando la higuera, ¿verdad?, su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De esa manera debemos de cuidar las señales. Así como cuando un cuerpo está muerto, ahí se juntan las águilas, así debemos de cuidar y saber: hay un muerto seguro. Y la segunda cosa que debemos de estar haciendo mientras nuestro Señor Jesucristo viene es estar llenos de su Espíritu, de su aceite, llenos de su palabra. Esto refiere a la santidad, hermanos. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Estar apercibidos, velando. Hermanos, no sé cuánto aceite le echaste a tu lámpara esta semana. No sé cuánto leíste, no sé cuánto estuviste orando, no sé cuánto estuviste meditando en su palabra. No sé cuánto temor verdaderamente hay en tu corazón, porque el día del Señor será grande y será terrible. El día del Señor será grande y será terrible. Tan terrible que entonces, dice el versículo 30, todas las naciones se lamentarán, todas las tribus. Hermanos, ¿por qué no la pasamos peleando por cosas meramente humanas y terrenales? Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué el hombre se aferra tanto a esta vida, tanto a lo material? Nos aferramos demasiado. Es más, luchamos por los derechos hasta de otras personas terrenalmente, en lugar de apercibirnos por lo que es verdaderamente eterno y espiritual. Hay gente que está haciendo campañas para que el gobierno les dé alimentos. Vamos a firmar, todos vamos a firmar para que el gobierno nos mande alimentos. Y yo digo, nosotros como cristianos deberíamos estar diciendo: vamos a buscar la manera de compartir el evangelio a esas personas, porque es bueno el alimento espiritual, pero este cuerpo va a morir un día. Deberíamos estar pensando en proveerles alimento espiritual más allá. No digo que no les probamos alimento material, pero también el alimento espiritual es mejor y más importante. Y Dios tomará más en cuenta si tú le predicas a alguien, si no tienes dinero, de Dios. Hoy vemos que en nuestro país aún hay tribus en donde el evangelio no ha llegado. Tú puedes creer que no, pero es cierto, hay lugares donde no ha llegado. Las sierras de Guerrero son uno de los lugares donde es imposible llegar a pie. Tuve la oportunidad de viajar hace unos años a un lugar donde ya no pudimos más llegar en auto y tuvimos que ir a pie, y fue una experiencia muy
muy buena, porque aprendí que hay una gran necesidad en nuestras tierras mexicanas de gente que necesita no solamente el alimento secular, que no, un alimento en comida, sino un alimento espiritual. Entonces, esta es la segunda cosa que debemos estar haciendo, estar llenos del Espíritu, estar apercibidos, estar velando para que cuando el Señor venga nos halle apercibidos con suficiente aceite. De esa manera podremos entrar con Él, porque de otra manera Él nos dirá: no te conozco. Velad pues entonces, porque no sabéis ni el día ni la hora, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿verdad? Y vamos a encontrar en el versículo 14 el tercer punto que nosotros debemos estar haciendo mientras esperamos su regreso. El tercer punto que nosotros debemos estar haciendo mientras esperamos su regreso es poner por obra nuestros talentos, cada uno de los talentos que hemos recibido, para que no se nos halle siendo negligentes. Esta es la tercera cosa que debemos estar haciendo mientras nuestro Señor Jesucristo viene. Ya vimos la primera: estar atentos a las señales antes del fin. La segunda, estar llenos del Espíritu. La tercera, poner por obra nuestros dones, nuestros talentos que hemos recibido de parte de Dios, para que cuando Él venga no nos halle siendo negligente, no nos halle siendo siervos malos. Versículo 14, para terminar, solamente vamos a leer este versículo 14 No, hermanos, todavía falta, vamos a leer hasta el 46. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ese hombre es Jesucristo, Él se fue lejos, o sea, al cielo, llamó a sus siervos, a sus discípulos, a cada uno de nosotros, nos llamó y nos entregó sus bienes, nos entregó su iglesia, nos entregó sus bienes, nos entregó sus dones, sus talentos. Nos dejó el Evangelio, eso podría representar todos los bienes, nos dejó el Evangelio, su preciado Evangelio, no lo confió. Esto representa el versículo 14. Un hombre que es Jesucristo se fue al cielo, llamó a todos los que ahora son cristianos, les entregó su Evangelio. Versículo 15. A uno le dio talentos, 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Después se fue lejos, se fue al cielo. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de qué? De mucho tiempo. Él no les dijo: me voy, en 1 año y medio regreso. No, Él dijo: me voy lejos. Después de mucho tiempo, Jesucristo volverá. Y ya volvió, dice aquí, según la Escritura, dándonos una parábola de lo que se representa el reino de los cielos. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con cada uno de ellos. ¿A qué volverá Cristo? A arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y nos preguntará qué hemos hecho con los dones y con los talentos que el Señor nos ha dado. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo sus otros 5 talentos, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí los tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto representa la salvación. Bien, siervo fiel, vengo después de mucho tiempo que me fui y te dejé algo, y encuentro que lo has multiplicado, eres un siervo fiel, entra al gozo, entra al reino de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, entra al reino de los cielos. Vino el Señor después de mucho tiempo, ¿para qué? Para hacer y arreglar cuentas con ellos. Al de los 2 talentos le dijo: entra al gozo de tu Señor. Versículo 24.
Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo número 26, respondiendo su señor, le dijo: Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Esto representa el reino de los cielos. El Señor vendrá y a algunos les dirá: siervos malos y siervos negligentes. Son malos y son negligentes. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, aquel que vino después de mucho tiempo, hizo cuentas con él de aquello que Dios le había dejado cuando él se fue al cielo y regresó después. Ese evangelio, esos talentos, esas habilidades, de acuerdo, como dice la Escritura, cada quien conforme a su capacidad. A ese siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, debemos de poder entender, es la misma respuesta. ¿Ya vieron cuán larga se volvió la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta de sus discípulos, diciéndoles: ¿cuándo habrá de venir? ¿Cómo habrán de suceder las cosas? ¿Qué señales hay acerca de tu regreso? Impresionante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no siquiera tienes la capacidad de predicar. ¿Cómo lo sabes si no lo has hecho? Bueno, yo he encontrado en internet hasta cursos. ¿Tienes miedo de cómo compartir tu fe? Aquí te vamos a enseñar. ¿Y sabes qué haces? Te voy a decir, ¿sabes qué haces? Estoy seguro. Lo brincas. Ni siquiera has visto los puntos. Son buenos consejos, lo he visto. El Señor está hablándonos por todos lados. El Señor nos está llamando: hijo mío, voy pronto, voy a hacer cuentas con ustedes, y no quiero hallarte como un siervo negligente, el cual guardó su talento. Hermano, ¿tienes miedo? Tienes tus redes sociales, hermano. Yo no me voy a cansar, hermano, de decirte esto. ¿No te gusta cómo predica tu pastor, que soy yo en este caso? No pasa nada, hermano. Publica otro pastor que te guste, que te agrade, 5, 6 minutos, 10 minutos. Tal vez digas: es muy largo, nadie lo va a ir. Bueno, busca otra predicación de unos 2 o 3 minutos. Temas. Llena tu perfil de predicaciones cristianas, de un llamamiento al arrepentimiento. ¿Te avergüenzas de tu fe? Porque yo te quiero decir algo: te avergüenzas de tu fe, Cristo también se avergonzará de ti en el cielo. Sales a la calle, predica el evangelio. Esta es la tercera cosa que nosotros debemos de estar haciendo mientras Cristo viene: poner por obra todos nuestros talentos. Dios te dio una facilidad para hablar, úsala para Cristo. Te dio una facilidad y una pasión por leer libros, lee libros, lee los libros de la Biblia, aprende de ellos, úsalos para Cristo, hermano, porque Cristo vendrá y te tomará cuentas de lo que has hecho con tus dones y con tus talentos. Y si te halla siendo un siervo malo y negligente, te dirá: siervo inútil, vas afuera a donde se oye el lloro y el crujir de dientes. Es terrible esto, hermano, pero es verdad. Es complicado esto, pero es verdadero. No nos escondamos, hermanos. Publica, llena. Es más, si no tienes la intención de publicar, grábate a ti mismo y sube un video. ¿Sabes? No es fácil, hermano. No es fácil. Pero hoy tenemos la oportunidad más hermosa para poder hacerlo. Algún día dijiste: ¿cuándo predicaré en un púlpito? Tal vez es el tiempo ahora en una cámara. Súbelo a tu perfil, abre tu canal de YouTube, porque todos tenemos un canal de YouTube para poder entrar y ver videos, ¿verdad? Ahora se te pide hacer una cuenta y un canal. Súbelo, hermano. Llena estas plataformas.
de predicación, de temas, de mensaje, de tu idea, de qué es Cristo tal vez. Que sea el Espíritu quien te guíe, quien llene, usa tus talentos, usa tu habilidad, porque Cristo vendrá y te pedirá cuentas de todo lo que te ha dado, de todo lo que te dio. ¿Tienes un pensamiento? ¿Tienes una palabra? ¿Sientes un deseo en tu corazón? Predícalo, hermano. Postéalo. Como dice, y vamos a terminar en Gálatas capítulo 6 en un rato, ahí lo va a volver a repetir. Vamos a seguir adelante en el versículo 31. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones se reunirán delante de él. Apartará a unos y a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a su mano izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad mi reino, el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Escucha esto, porque aquí vamos a terminar. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a una simple pregunta de sus apóstoles llega hasta esto. Tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed, me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Escucha la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la tercera cosa que debemos de estar haciendo mientras Jesucristo regresa. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué les dejará entrar al reino? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué los enviará al fuego eterno con el diablo y sus ángeles? ¿Por qué? Porque tuvo hambre y no le dieron de comer. Porque tuvo sed y no le dieron de beber. Porque fue forastero y no lo recogieron. Estuvo desnudo y no lo cubrió. Estuvo en la cárcel y no lo visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo es que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel, y es que no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Volvamos a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Para terminar, Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Desde el versículo 5. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Escucha, hay gran profundidad en esto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, eso está claro, no necesito explicarlo, creo, ¿verdad? Usted entiende perfectamente el versículo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Escucha, el que siembra en su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿De qué segaremos el Espíritu? Vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo.
Entonces, parte 3, o tercer cosa que debemos de estar haciendo mientras nuestro Señor Jesucristo viene, es estar haciendo el bien, hermano. No cansarnos de hacerlo. El bien, hermano, un bien que verdaderamente edifica, y el bien se refiere a toda la extensión de la palabra. Portarnos bien, buscar el bien y hacer el bien. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad. Yo no digo, hermano, que si tú no tienes, vayas y le des lo que no tienes al hermano que tampoco tiene. Te entiendo perfecto, créeme, hermano. Si tú dices, bueno, yo no tengo y tengo, pero si tienes, hermano. ¿Sabes que la Escritura dice, si tu hermano viene a ti y te pide prestado y tienes, no le digas, no tengo, vuelve mañana, cuando tienes que darle? Hasta en eso Dios nos llama la atención. Yo sé que a veces algunos hermanos abusamos, ¿verdad? Pero el versículo 10 nos habla. Así que según tengamos oportunidad, si tenemos la oportunidad, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Yo vuelvo a repetir, sé que muchas veces nosotros no tenemos tampoco, pero si en ti está el poder hacer algo bueno por alguien más, hacer el bien por alguien más, hermano, yo te invito que lo hagas, hermano. Quédate esto dentro de tu corazón. 3 cosas que debemos de estar haciendo mientras nuestro Señor viene. Primera, vuelvo a repetir, estar atentos a cada una de las señales. La segunda, estar llenos de su Espíritu, llenando nuestras vasijas con aceite y teniendo aceite suficiente para cuando el novio venga, estemos apercibidos. Y la tercera, poner por obra nuestros dones y nuestros talentos. Inténtalo, hermano. Yo te invito. Predícale a alguien, hermano. Créeme, hermano, esto no se trata de llenar iglesias. Te debe doler las almas, las personas. Porque anteponemos todo lo material sobre lo que es espiritual. Tengo una necesidad terrible dentro de mi corazón de poder compartir de Dios al mayor número de personas que podamos. Ya no nos toca a nosotros convencerles. Para eso está el Espíritu. Él les convencerá. Pero ¿cómo irán? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? E intento y pienso cómo poder llamar la atención de la gente ahorita que está en su casa. Necesitamos compartir de Dios a nuestros amados, sin olvidar nuestra casa. ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestras casas? Frustración, cansancio, desesperación, angustia, tribulación aflige nuestra vida. ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento en medio de nuestra casa? ¿Está saliendo a relucir el carácter, las malas palabras, los malos comportamientos, los malos tratos hacia nuestras parejas? ¿Cómo estamos comportándonos? Eso es un testimonio vital para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos. Eso es amar, hermanos, a nuestras familias también, y eso es hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo y a su palabra segaremos y no desmayamos. Así que entonces tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo te voy a lanzar un reto, hermano. Si tú tienes en tu corazón una palabra que predicar, mándamela, hermano. Pero grábate, predícala y mándala. Mándala, la publicaremos en la página de
Casa de Oración en Facebook y la publicaremos en nuestra página de YouTube. Y si tú quieres tomarla para tu perfil, publicarla, públicala. Pero que la gente escuche nuestra voz desgarrándonos. El Señor está a la puerta, el novio viene, como describe la parábola de las vírgenes. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes esta mañana. Yo no sé qué dones te haya dado el Señor, de verdad que no lo sé. Qué capacidad te haya dado el Señor, porque dice que Él da de acuerdo a las capacidades. Pero son las tres cosas que debemos estar haciendo y una de ellas es esta: poner por obra nuestros talentos para poder, ¿verdad?, ser hallados siervos fieles que entren en el gozo de su Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos viéndonos el día martes en nuestra transmisión de discipulado por la aplicación de Zoom. Si alguno de ustedes no tiene la aplicación, puede descargarla en el grupo de intercesión o un WhatsApp privado, puede mandarme un mensaje para yo pasarle, ¿verdad?, la clave para entrar a la transmisión de Zoom. Y el día miércoles tenemos la transmisión del culto, también una palabra de Dios para el día miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente y bendecido inicio de semana, hermanos. Bendiciones.